Gracias, Señor, por permitirnos estar un día más reunidos en tu nombre, Señor amado, creyendo que tú estás en medio de nosotros. Señor, gracias por el privilegio de adorarte, de bendecirte, de ser tu Hijo. Gracias, Jesús. Gracias por poder acercarnos a ti en esta hora, para bendecir tu nombre, para exaltarte, para reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Jesús, gracias, Padre eterno. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tenerte, por estar con nosotros cada día de nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, Jesús, bendecimos tu presencia en este lugar y ahí en donde cada uno de mis hermanos está reunido. Damos la bienvenida en este día, que puedas conectarte, que puedas abrir tu corazón en esta tarde y juntos podamos rogar a ese Espíritu Santo que actúe en cada uno de nuestros corazones. Solo una cosa pido, es tu pasión.
rendimos nuestro ser a ti, rendimos nuestro corazón, para que esa obra sea perfeccionada cada día, Señor. Nos entregamos, Señor, en tus manos, para que seas tú quien trabaje en nuestro interior como ese alfarero. Aquí estamos, Jesús. Aquí estamos, Espíritu Santo, para que hagas de nuestras vidas lo que tú quieras, Señor, para que podamos agradarte, Señor. Hablando a mi corazón, trayendo una palabra que sostenga mi vida, que transforme mi vida. Sabemos que es el Espíritu Santo y su palabra quien hace esa obra en nuestros corazones, que nos hace crecer día tras día. Que puedas decirle juntos en esta tarde: Señor, haz esa obra en mí.
Quiero abrir mis oídos para escuchar tu palabra y poder entender en este tiempo lo que tú quieres de mí, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Y sé que me harías estremecer, me harías llorar por reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Si no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Sin querer nada más que escucharte hablar. Háblame, Señor, sin querer nada más que escucharte hablar. Háblanos directamente a nuestros corazones, Jesús. Señor, en este día nuestra oración es a través de esta alabanza, Señor. Queremos escuchar tu voz en medio de tantas voces, en medio de tanto bullicio, en medio de tanta información, en medio de tantas cosas que se están diciendo en este tiempo, Señor. Como tus hijos, prioridad número uno, Señor, es poder escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz. Queremos, Señor, escucharte a ti. Tú dijiste a través de tu palabra, Señor, que tu Espíritu nos guiaría a toda la verdad. Tu palabra misma dice que la verdad nos hará libres. Y eso es lo que queremos, eso es lo que deseamos en este tiempo. Más que cualquier cosa, queremos, Señor, escuchar tu palabra. Queremos, Señor, escucharte solamente a ti. Queremos, Señor, poder escuchar tu voz para saber qué hacer y para saber cómo movernos. Para saber y tener la seguridad de que eres tú, Señor, el que nos está hablando. Gracias te damos, Señor, por este momento de alabanza, un momento donde podemos derramar nuestros corazones delante de tu presencia, donde también podemos traer nuestras ofrendas
a ti, Señor, esa ofrenda agradable que sale de un corazón contrito, de un corazón humillado, de un corazón que se rinde a ti para adorarte, para bendecirte, para decirte, Señor, tú eres lo mejor, eres todo para nosotros. El miércoles compartía con ustedes acerca de que Jesús en varias oportunidades Él le había dicho a sus discípulos, les había comunicado cuál era el plan y el propósito de Él, que era no solamente nacer, no solamente vivir, no era solamente el hacer milagros, el multiplicar los alimentos, sino que era el que Él tenía que ir a un lugar de altura. Pero para ese lugar de altura tenía que humillarse hasta lo sumo. El propósito de nuestro Señor Jesús era subir a esa cruz. Y de hecho lo hizo. Pero Él se lo había comunicado a sus discípulos, a sus seguidores, a los apóstoles, a aquellos que estaban con Él en el ministerio, pero les costó un poco creerlo. Pero lo bueno de todo es que lo creyeran o no lo creyeran, eso sucedió. Y hoy nosotros estamos parados sobre esta realidad de que Jesús nació, Jesús vivió, Jesús entregó su vida, murió, pero no, la cosa no quedó ahí, sino que realmente Él resucitó. Y de eso yo quiero hoy hablarte en esta noche. Yo quiero hablarte acerca de cómo afecta de una manera directa en nuestra vida la resurrección de Cristo. Y para eso quiero invitarte que vayas a tu Biblia ahí en tu casa donde estás, como digo siempre, tu Biblia en mano, cuaderno, celular, algo para sacar apuntes, una lapicera, un lápiz, y vamos a comenzar. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19 y 20, para comenzar. Este pasaje también lo compartía el miércoles pasado. Y dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Qué bueno que en este tiempo podamos recibir la paz de Dios en nuestra vida. Verso 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El Señor le mostró las manos, le mostró el costado para que se dieran cuenta de que era Él, de que había muerto y de que había resucitado, que no era una ilusión, que no era una fantasía de ellos, sino que había sido real. Y qué bueno que nosotros podemos tener la seguridad de que eso es real. Y yo quiero mostrarte algunas cosas que nos dan beneficio a nuestra vida de saber acerca de la resurrección de Cristo. Porque si Jesús hubiera solamente muerto, hubiera quedado como un hombre más, como un profeta más, como un hombre de Dios más, pero el único que murió y resucitó fue Jesús. Yo pensaba en esto y decía, ¿sabes qué? Yo puedo ver en los evangelios, podemos ver la prontitud que Jesús tenía para ir a la cruz. Es como que Él estaba apurado en ir a la cruz. Pero yo pienso, si Él estaba apurado o Él tenía prontitud de ir a la cruz, cuánto más prontitud tenía el Padre de resucitarlo al tercer día. Qué bueno saber de que Jesús fue diligente en saber que Él tenía que ir a la cruz y Él dijo, hasta acá llegué. Pero el Padre estaba deseoso de que cuando Jesús subiera a la cruz y entregara su vida, entregó su último aliento, que dijo, Señor, consumado es, y Él respiró y murió. El Padre estaba anhelando que pasaran esos 3 días para que Él pudiera completar su palabra, para que Él pudiera mostrar su poder y redimir a una humanidad entera. Mira lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Tengo unos cuantos versículos para compartir. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Y dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Cristo, habiéndose ofrecido, porque fue Él que se ofreció, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es como que Él dijo, yo hice mi trabajo, cumplí mi tarea y ahora ¿dónde voy?
a sentarme al lado de mi Padre. ¿Sabés que uno leyendo este pasaje puede entender por qué los fariseos, por qué los religiosos de la época estaban enojadísimos con Jesús? ¿Sabés por qué? Porque acá vemos dos cosas. Primero, porque nosotros a través de este versículo creemos que que Jesús fue el suficiente sacrificio por los pecados del mundo entero. Él y solo Él, nadie más, el único y suficiente. Y que a través de ese sacrificio, somos perdonados y tenemos seguridad eterna con Él. Porque Él dijo que así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar de los muertos si es que nos toca morir. O cuando Él venga en ese arrebatamiento, Él llamará a su iglesia. Porque dice que el pastor llama a sus ovejas y sus ovejas le oyen. Cuando venga el rapto de la iglesia, aquello que conocemos como el rapto, Él nos esperará en las nubes y estaremos juntamente con Él. Creemos en esa seguridad eterna. Pero déjame que te diga, ¿sabes por qué los religiosos estaban enojados? ¿Sabes por qué estaban furiosos? Y aún ellos viendo señales claras, y la que te voy a mostrar ahora, que seguro la debes conocer, fue una de las señales más claras en las cuales ellos se tenían que haber dado cuenta que era evidente. Mira lo que dice Mateo capítulo 27. Mateo 27, verso 51. Mateo 27, verso 51. Verso 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Esto estando en la cruz, crucificado, en el momento mismo de morir. Verso 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Yo digo, estaban tan ciegos los fariseos, los religiosos, que no pudieron darse cuenta que Jesús era el Hijo de Dios. Hermano, en el templo habían dos velos. Estaba aquel que separaba el lugar santo, donde el sacerdote entraba a diario a ofrecer sacrificio, a ofrecer ofrendas, pero detrás de ese velo estaba el segundo velo, que tenía un gruesor de 10 centímetros más o menos. Estuve leyendo un poco y dice que cerca de 70 personas se necesitaban para poder enrollarlo. O sea, se necesitaba de una empresa completa para el mantenimiento, para limpiarlo, para enrollarlo. 70 personas, el gruesor era de unos 10 centímetros. O sea, era casi imposible que se rasgara. Y detrás de ese velo estaba el lugar santísimo, donde estaba el santo de los santos. El sacerdote podía entrar al lugar santo, pero al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una sola vez al año para ofrecer perdón por el pecado de la humanidad una vez al año. Y si Dios aceptaba esa ofrenda, el pueblo era perdonado. Ahora, cuando Jesús murió, dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Otro dato que estuve leyendo es que generalmente una cortina, un telón o lo que sea, siempre se empieza a deteriorar de abajo hacia arriba. Porque empieza a envejecerse, es el lugar donde está cerca del piso, donde está cerca de la gente, empieza a rasgarse de abajo, se empieza como a cuartear de abajo para arriba. Pero es notable que la palabra de Dios dice que se rasgó de arriba a abajo. O sea, fue Dios el que lo rasgó. Al morir Jesús, al morir su Hijo. Yo digo, esto para los religiosos de la época tuvo que haber sido una confirmación. Ellos no tenían que haber hecho sacrificio más por el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque como dice Hebreo, una vez y para siempre, Jesús fue el sacrificio perfecto. Y nosotros al ver a la palabra de Dios que Jesús resucitó, nos damos cuenta de que ese sacrificio fue perfecto. Y hoy nosotros como hijos de Dios, nuestro corazón tiene que estar alegre, gozoso, regocijante, decir: Señor, gracias por ese sacrificio que vos hiciste. ¿Sabés cuál es mi sacrificio que yo tengo que hacer hoy? Obediencia, hacer justicia, hacer misericordia, amar a mi prójimo como a mí mismo, amar al Señor primero que nada. No me pida el Señor que haga sacrificio, ¿por qué? Porque Él ya lo hizo. Y ese es el resultado que trae a mi vida que Jesús haya resucitado. Otra de las cosas que Jesús hizo en nuestra vida, hermano, Efesios 1:13. Es lo que dice Efesios 1:13. Dice: en Él también
vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, que dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando Jesús estuvo en la tierra haciendo su ministerio terrenal, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Fíjate que Jesús en una ocasión tuvo que vivir en una cuarentena. Jesús estuvo haciendo un ayuno durante 40 días y por el Espíritu fue llevado al desierto. Y ahí fue tentado, pero en nada no se equivocó en nada porque era perfecto, porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Pero solamente sobre él estaba el Espíritu Santo. Por eso sus discípulos en muchas oportunidades no pudieron entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos para que el Espíritu Santo les pudiera revelar, para que el Espíritu Santo los pudiera llevar a toda la verdad. Pero qué bueno que hoy nosotros, a través de que Jesús murió y resucitó y se fue al Padre, Él dio la promesa y dijo, no van a quedar solos, no van a quedar huérfanos, sino que yo les enviaré el Espíritu de la promesa, el Espíritu del Padre, el Consolador estará con ustedes, van a recibir poder, el bautismo del Espíritu Santo va a venir sobre su vida. Cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando nosotros decidimos creer en Él, muchas veces decimos, tenemos a Jesús en nuestro corazón, pero Jesús está sentado a la diestra del Padre. Nosotros lo que decimos es creer en Jesús. Pero ¿quién es el que está dentro de nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Dice Efesios 1:13, mira lo que dice. En él también vosotros habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellado. Así como los animales le ponen un sello, hermano, y vos a veces vas a la carnicería y si compras una parte de carne, un asado, no sé si la has visto alguna vez, la marca violeta esa del sello, quedó. Ese animal murió, vos te lo vas a comer y ese sello quedó. Bueno, lo mismo sucede con nosotros. El Señor vino un día y cuando nosotros decidimos recibirlo al Señor, que de hecho Él ya nos eligió para que nosotros seamos sus hijos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros una vez y para siempre y no se va de nosotros. Se entristece, muchas veces lo defraudamos, Él se siente mal, se siente angustiado por las cosas que nosotros hacemos a veces que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, pero el Espíritu Santo no se va. El Espíritu Santo se queda en nosotros y Él es el que nos redarguye, Él es el que trae convencimiento de pecado, Él es el que nos lleva a toda la verdad, Él es el que produce en nosotros gozo. Por eso dice Pablo acá, el mismo evangelio que creyeron fueron sellados por el Espíritu Santo. Esto es otro de los beneficios que tenemos nosotros gracias a que Jesús resucitó. Porque si Jesús no hubiera resucitado y Él no hubiera ido al Padre, el Espíritu Santo no estaría en nosotros. Mira lo que dice Juan 3:16, un versículo muy conocido. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Qué es lo que nos da la resurrección de Cristo? Vida eterna. Hay personas que no se han puesto a pensar en su vida quizás qué va a hacer cuando mueran. Pero sería algo bueno que te pongas a pensar. ¿Sabes que muchas veces nos ponemos a invertir años de nuestra vida en nuestra casa, como queremos, o en un auto, en un trabajo, en esto, pero nunca nos ponemos a pensar qué va a ser después que nos vayamos de esta vida? Porque de hecho, todos los que pasamos por esta vida, inevitablemente vamos a ir a la otra. Vamos a tener que morir. ¿Y después qué sucede? El otro día escuchaba a personas diciendo, yo creo que el infierno es acá en la tierra, el infierno no existe, el cielo no existe, yo creo que después que nos muéramos ya está, va a ser todo amor, paz, todo. Cada uno tiene su manera de pensar, pero de alguna manera allá o acá, equivocada o correcta, todos piensan en la eternidad. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. O sea que en algún momento de nuestra vida, aunque sea fugaz, hay personas que piensan en su eternidad. Qué bueno que puedas tomar la decisión de pasar tu eternidad con el Señor. Porque la resurrección de Jesús, si nosotros creemos en nuestro corazón y tenemos fe, Él nos prometió que nos vamos a ir a una eternidad con Él. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:42, que nosotros sembramos en corrupción y cosechamos en incorrupción. Nuestra vida, todo lo que hacemos muchas veces se corrompe, va a dejar de ser, se va a perder, pero qué bueno que en incorrupción vamos a cosechar. Nos vamos a ir a una vida eterna donde nada se va a corromper, donde nada va a dejar de ser, sino que va a ser todo eterno. Mira lo que dice Juan 14:2. Juan 14:2. Hay una tremenda
promesa de Dios para nuestra vida. Esto es una promesa de Dios para aquellos que podemos creer en el sacrificio de Cristo, que podemos creer en la resurrección de Cristo. Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Si no hubiera mucha morada, yo se lo hubiera dicho, dice Jesús. Hablando con sus discípulos le está diciendo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Acá está la urgencia de Jesús en ir a la cruz. Acá está la urgencia del Padre en resucitarlo para que todo se cumpliera. ¿Para qué? Para que Jesús pudiera ir al cielo y comenzara. Desde el momento que Jesús llegó al cielo, por segunda vez cuando ascendió, estando en presencia de sus discípulos, yo pensaba, el otro día miramos una película en familia acerca de la resurrección de Cristo, el resucitado se llama, muy buena, te la recomiendo, y Jesús desapareció frente al rostro de ellos. Yo decía, para mí ese ha sido uno de los momentos más sublimes de los discípulos. Si bien ellos estaban mal, estaban tristes, pero cuando Jesús volvió y se reunió de nuevo con ellos, el ellos saber que Jesús se iba a ir de nuevo, que los iba a dejar solo, ellos irían a quedar como angustiados, como diciendo: Señor, ¿y ahora qué hacemos? No, Él dijo: el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Yo me tengo que ir ahora, me voy a ir al cielo. Y Jesús desapareció en vista de ellos, vio como Jesús subió al cielo y desapareció entre las nubes. Ese momento debe haber sido glorioso. Y Jesús dijo: yo me voy porque voy a preparar morada para ustedes. ¿Saben cuál era el apuro de Jesús? En que Él se fue. Él vino a la tierra para salvarnos, vino a la tierra para redimirnos, vino a la tierra para rescatarnos y nos dijo: yo les dejo esto, que es la Biblia, es su palabra, es el testimonio del Señor. Y dijo: yo me voy, pero estoy apurado. ¿Por qué? Porque voy a ir a prepararles un lugar para ustedes. Yo no sé si alguna vez te pusiste a pensar en eso, pero eso tiene que ser un motivo para que nuestro corazón pueda saltar de alegría. Sí, Señor, gracias. Hoy entiendo el plano completo. Viniste a la tierra, diste tu vida, moriste en la cruz, me perdonaste, me redimiste, resucitaste al tercer día y te fuiste a la diestra del Padre a prepararme un lugar, pero encima de eso me dejaste una seña. Dice que el Espíritu Santo dentro de nuestro es una garantía, es las arras de nuestra herencia, las arras de nuestra salvación. Si hoy nosotros tenemos fe y creemos que Jesús va a volver un día a buscarnos, porque Él se fue a preparar morada, y cuando termine la morada, Él va a venir a buscarnos de nuevo. Y ponete a pensar en esto, hermano. A veces andamos por ahí como un trapo tirado, que no valemos nada, decimos que yo no le importo a nadie, no soy importante para nadie, no valgo nada, soy una porquería, soy esto, aquello. Hermano, vos y yo valimos la sangre de Cristo, valimos el sacrificio de Cristo. Jesús vino a la tierra pensando en vos y pensando en mí. Jesús subió a la cruz y cuando estaba en la cruz decía: Señor, dame fuerza por aquel, por el otro, por él oraba, intercedía. De hecho, imagínate que al lado de Jesús habían dos hombres, dos delincuentes, dos malhechores, y uno en el último momento de su vida reconoció que Jesús era el Hijo de Dios y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dijo: de seguro te aseguro que hoy estarás conmigo. Cuán grande era el amor del Señor, que Él estaba siendo crucificado por algo que Él no había hecho, estaba muriendo como un maldito, pero al lado de Él habían dos malditos. Y dos de esos malditos, uno decidió abrir su corazón. Y Jesús le dijo: estarás conmigo en el paraíso. Qué tremendo es poder entender esto, hermano. ¿Cómo está nuestra relación con Dios hoy? ¿Cómo está nuestra relación? ¿Podemos creer esto? Porque, ¿sabes qué? La verdad de la Biblia debe cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar. Este hombre al lado de Jesús no tuvo oportunidad de demostrar un cambio en su vida. Pero en el momento que tuvo la oportunidad de reconocer que él sí era culpable. Mirá, hermano, esta es una de la actitud correcta para poder recibir al Señor. Habían dos delincuentes y los dos sabían por qué estaban ahí. Y uno le decía: ¡hey, maldita tu Dios! Y se enojaba, y el otro le llamó la atención como diciendo: cállate, déjalo, porque él es inocente, nosotros sí somos culpables. Y ahí le dice él: Señor, acuérdate de mí, ten misericordia de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Cuál fue la condición de él? Él tuvo un cambio porque vio a Jesús.
Y eso es lo que produce el Señor en nuestra vida. Por eso pregunto, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? La palabra de Dios no es simplemente un libro. Hermano, cuando nosotros podemos entender lo poderoso que es esto, la bendición que es la palabra de Dios, lo nutritivo que es poder alimentarnos a diario de la palabra de Dios. Hermano, yo te puedo decir en este tiempo, he leído versículos que los sabía hasta prácticamente de memoria, pero en este tiempo estoy hasta aprendiendo cosas nuevas. Y decir, Señor, ¿cómo lo leí 500 veces y no me daba cuenta de esto? De poder entender la palabra de Dios, que la palabra de Dios se haga viva en nosotros. Hermano, si vos le tuvieras que contar un testimonio a alguien, de decirle, mirá, el Evangelio de Cristo me cambió la vida. El Evangelio de Cristo me cambió la vida. ¿Qué le contarías? ¿Qué le dirías? Y es que yo no podía dormir y ahora puedo dormir. Es que yo tomaba pastillas para esto y ahora dejé de tomar pastillas. Es que yo antes de conocer al Señor fumaba y hoy dejé de fumar. No, hermano, eso es un beneficio que Dios nos da. Eso son cadenas que Dios rompe en nuestra vida. Pero lo que realmente hace el Evangelio en nuestra vida es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que la paga de nuestra vida, la inversión de nuestra vida era ir al infierno. Pero Jesús vino y nos salvó y nos dio vida eterna. Eso es lo que nos cambió a nosotros. Esa fue la diferencia, que nosotros íbamos caminando derechito al infierno. Pero cuando llegó el Evangelio en nuestra vida nos cambió. Y hoy podemos dar testimonio de que somos otras personas. Mira lo que dice Pedro. Primera de Pedro 1:15. Primera de Pedro 1:15. El 14 dice, como hijos obedientes no conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia antes de conocer al Señor, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Ser santo no significa no tener pecado. Si no, Juan no hubiera escrito en 1 de Juan 1:9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Si ser santo fuera no tener pecado, Juan se equivocó. Ser santo no es no tener pecado. ¿Es nuestra manera vivir en santidad? Sí. ¿Es nuestra meta vivir en santidad? Sí. ¿Eso significa vivir sin pecado? No. Son dos cosas distintas. Sino una vida comprometida. Vivir en santidad es una vida comprometida a la persona del Señor Jesucristo, a una vida morada por Cristo. Una vida que Cristo mora en nosotros. Yo no puedo decir, hey, yo creo que Jesús murió y resucitó por mí y por mis pecados y seguir viviendo de la manera que vivía antes. Yo no puedo decir, creo que Jesús murió y resucitó y hoy soy un redimido y la gente no ve diferencia en mí. No porque yo tenga que aparentar algo, sino porque la gente tiene que ver algo diferente en nosotros. Así como ese buen samaritano iba caminando y de repente hubo un hombre que lo asaltaron, y pasó el religioso, pasó el fariseo, pasó el sacerdote y ninguno de ellos, pasó un levita, ninguno de ellos lo atendió. ¿Por qué? Porque estaban ocupados en hacer otras cosas. Pero pasó un buen samaritano y tuvo misericordia de él. Eso es una señal clara de un hijo de Dios, de una persona que es movida por la misericordia, movida por la compasión. Hermano, ni bien tengamos oportunidad de poder mostrar la resurrección de Cristo efectivamente en nuestra vida, debemos de hacerlo. Vivir en santidad tiene que ser un deseo genuino de andar en los caminos del Señor. Y un deseo de santidad es lo que dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 13, que debe ser un estándar en nuestra vida, o debe ser una meta a la cual todos deberíamos de aspirar como hijos de Dios. Hay veces que hay gente que dice, a mí el estudio mucho no me gusta, a mí leer mucho no me gusta, yo prefiero, no sé, cantar, prefiero adorar, prefiero poner música, prefiero orar. Bueno, todo eso, hermano, es bueno. Pero el apóstol Pablo, mira lo que nos dice. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo conocemos del Hijo de Dios? A través de la Biblia. Hermano, no esperes estar orando y esperar que Dios se manifieste, que Dios te revele algo nuevo. No, está todo escrito en la palabra de Dios. Si bien está bien orar, está bien buscar de Dios, está bien buscar que Dios te renueve cada día, que Él te muestre dónde quieres llevar, pero si vos querés conocer del Hijo de Dios hasta llegar a la unidad perfecta y la fe del conocimiento del Hijo de Dios, es a través de la palabra de Dios. Dice, a un varón perfecto y mujer perfecta. Cuando la Biblia habla de varón, habla del ser humano. A llegar a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mi pregunta es, porque vos quizás leyendo este versículo vas a decir, ¿pero vamos a llegar algún día a ser perfectos? No, no vamos a poder llegar a ser perfectos. Pero por la fe somos constituidos hijos de Dios. En la vida no vamos a poder llegar a ser perfectos nunca, pero por la fe fuimos constituidos hijos de Dios. Juan 1:12, todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, Él le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es a nosotros, hijos de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Si yo entiendo que la resurrección de Cristo fue efectiva en mi vida y trajo beneficios, yo tengo que estudiar la palabra de Dios. Yo tengo que conocer de Dios, conocer de su plan redentor. ¿Para qué? Para yo poder crecer cada día más en mi estatura, en mi vida personal, en mi relación con Dios, con Dios. ¿Y para qué? Para que también yo pueda comunicar el testimonio fiel a otro. Hermanos, si uno se pone a mirar y a escuchar, se dicen cada cosa por ahí. Más en este tiempo donde todo el mundo, unos dicen que esto es un juicio de Dios, otros dicen que es una plaga, otros dicen que es una obra del diablo, otros dicen, y todos aseguran como si tuvieran la verdad, hermano. A mí me da temor de Dios de llegar a decir que es un juicio de Dios, que es una plaga, que es el diablo. Yo lo único que sé que si vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos advierte que en el mundo tendremos aflicciones, que cuando pasemos por la prueba del fuego tenemos que darle gracias a Dios, que Él nos va a fortalecer, que Él va a estar con nosotros. Eso sí tenemos que saber. Después asegurar que es Dios o que es el diablo, yo creo que eso no nos toca a nosotros. Pero mirá lo que dice. Dice que nosotros hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto de la plenitud de Cristo. ¿Vamos a llegar en esta vida? No vamos a llegar. Pero debe ser nuestro deseo. Ese debe ser nuestro deseo. ¿Es ese tu deseo? Yo anhelo con todo mi corazón que ese sea tu deseo. Yo quiero que ese deseo sea mi deseo. Y oro a Dios todos los días, Señor, yo quiero cada día conocer más de ti. Pero no para decir, ay, conozco, hey, soy un teólogo, soy un sabiondo. No, para conocer, para poder acercarme cada vez más a Dios, para conocer la verdad, para que la verdad me haga libre y para poder enseñar. En mi caso, como pastor, como líder de una congregación, debo de enseñar la palabra de Dios, debo enseñar la correcta, porque Dios un día yo estaré con Él, con el Señor, frente a frente, cara a cara, con nuestro Señor Jesús, y Él me va a demandar de aquello que Él me encargó, de mi tarea fiel, si fui fiel, si enseñé correctamente la palabra de Dios. Si no saqué nada de contexto, si no enseñé según lo que a mí me parecía o según lo que yo siento, hermano. Y se siente mucho eso hoy por hoy. Yo siento esto y sentí aquello y sentí de decir esto. No sé por qué lo digo, dicen muchos. No, hermano, nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios. A lo que la palabra de Dios dice. Si nuestro deseo es agradar y servir a Dios como un testigo fiel de su resurrección. Porque una de las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos fue, bueno, ustedes lo que vieron y oyeron de mí, encárguenselo a hombres fieles. Pablo decía eso. Jesús dijo eso. Ustedes me serán testigos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Para terminar, mirá lo que dice 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. El apóstol Pablo, nada más ni nada menos. Versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por él, cual asimismo, si retenés la palabra, o sea, el alimento que les he predicado, son salvos si no creísteis en vano. Pablo dice, si ustedes retienen la palabra que yo les prediqué, es porque ustedes son salvos.
¿Cómo podés darte cuenta de que una persona es salva, ha sido salva? Porque tiene pasión por la palabra de Dios. No por recitar versículos bíblicos, sino por querer agradar a Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo dice, yo recibí y lo que recibí se los enseñé. Dice la palabra que lo que de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Tenemos que aprender nosotros para poder darles a otros. Pablo, hermano, estuvo haciendo, muchos dicen, no hay que hacer instituto bíblico porque, bueno, el llamado de Dios y Dios te prepara. Bueno, Pablo cuando recibió el Evangelio, estuvo haciendo un instituto porque él estuvo estudiando la palabra de Dios durante unos cuantos años. Recién después él salió al ministerio. Y dice, porque primeramente os he enseñado que lo que yo asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios. Pablo se remetía a la palabra de Dios. Pablo daba testimonio de la obra redentora de Cristo conforme a lo que la palabra decía. Y mira lo que dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿qué dice? Conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, o sea, a Santiago. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Mira lo que dice Pablo, es tremendo, él dando testimonio. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahí hay una señal evidente de que la resurrección de Cristo causó un impacto en la vida de Pablo. Él dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y oro a Dios para que cada uno de ustedes que están hoy escuchando, mis hermanos, que van a ver después esta palabra, este video, puedan decir lo mismo. Gracias, Señor, porque no ha sido en vano. Gracias porque no ha sido en vano tu trato. Gracias porque no ha sido en vano tu obrar. Gracias porque no ha sido en vano el predicar del Evangelio. Gracias porque no ha sido en vano, Señor, tu sacrificio. Pablo está diciendo, y no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí está Pablo dando testimonio de su vida. Si te preguntaran a ti, hermano, ¿cuál fue el resultado que causó la resurrección de Cristo en tu vida? ¿Qué dirías? ¿Sabes qué tenemos que decir nosotros? ¿Cuál fue el resultado de la resurrección de Cristo? Es decir, Cristo cambió mi vida. Es decir, Cristo me redimió. Cristo me rescató. La paga de mi pecado era la muerte. Dice la Biblia, no hay justo ni siquiera aún uno. Y si hubiera justo, poco, un justo daría la vida. Una persona daría la vida por un justo. ¿Cuánto más por un pecador? Dice. Hace esta comparación. ¿Y qué dice Cristo? Que Él dio su vida por nosotros, en rescate de nuestros pecados, porque éramos todos culpables. Pero qué bueno que Él decidió morir. Y qué bueno que el Padre decidió resucitarlo, para que todas las promesas que Él nos hizo, esas promesas que son para nosotros, promesa de vida eterna, promesa de ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa, promesa de que Él nos preparará un lugar en el cielo, promesa de que va a volver, todas ellas se hicieron evidentes y se hacen reales en nuestra vida, en el momento que los discípulos del Señor vieron a Jesús subir al cielo y ir al Padre, porque estaban viendo que había resucitado. Yo quiero invitarte que podamos orar a Dios para despedirnos, para terminar, mientras los hermanos van a cantar y van a adorar a Dios. Ahí en tu casa donde tú estás, si podés,
en una actitud de fe y de confianza a Dios, yo te invito a que te pongas de pie ahí en tu casa, donde tú estás, en el lugar que estés, que te puedas poner de pie. Si sentís de levantar tus manos al cielo, hacelo en una actitud de fe, de confianza. ¿Por qué? Porque Jesús ascendió al cielo y está a la diestra del Padre. ¿Por qué levantamos nuestras manos al cielo? Porque sabemos que Él está ahí. Y unite conmigo en esta noche y vamos a orar a Él. Precioso Jesús, te damos muchas gracias. Gracias por el poder de la resurrección. Gracias porque nosotros no celebramos la muerte tuya, sino que celebramos tu resurrección. Por eso, Señor, en muchos de nuestros lugares, aún algunos tenemos colgados con alguna cadena, alguna cuerda, una cruz vacía. No es que adoramos una cruz, no, sino que esa cruz vacía nos hace recordar que un día tú subiste a una cruz, que un día te clavaron en una cruz, pero tú bajaste y al tercer día resucitaste y la cruz quedó vacía. Hoy, Señor, levantamos nuestras manos al cielo una vez más en una actitud de agradecimiento, en una actitud de rendirnos a ti. Cada vez que levantamos las manos a ti, Señor, yo cada vez que veo a alguien con las manos levantadas, yo digo, gracias, Señor. Gracias por tu obra en la vida de esa persona. Cada vez que yo levanto las manos, automáticamente doy gracias yo mismo y Señor, gracias. Porque si hoy estoy levantando mis manos es porque puedo ver que tu obra en mi vida no ha sido en vano. Tú has producido fruto. Señor, gracias. Señor, yo oro hoy por la vida de tus hijos, para que tú le des esa seguridad eterna. Señor, es impagable, no tiene precio saber de nuestra seguridad eterna. Oro, hermano, para que tú te puedas dar cuenta de la realidad que es eso, de poder tener la seguridad eterna. Si quizás tú te estás analizando hoy y decís, no sé de mi seguridad, no sé si soy hijo de Dios, no sé si cuando muera voy al cielo. Orá a Dios, decirle, Señor, dame esa seguridad, dame esa convicción que solo tú lo puedes hacer. Que yo cada vez que levante mis manos al cielo, cada vez que alabe, cada vez que adore, diga, Señor, falta menos para ese día encontrarme contigo. Falta menos, Señor, para irme a una eternidad contigo. Gracias, Señor, porque tú prometiste eso para aquellos que creen, para aquellos que han depositado su fe en ti. Señor, gracias porque no creemos en una religión. Gracias porque no creemos en un amuleto. Gracias porque no creemos en un rito, sino que creemos en Jesús, el único Hijo de Dios, el que fue capaz de cumplir ese sacrificio suficiente por el perdón de la humanidad entera, por el perdón de aquellos, Señor, que han sido convertidos en tus hijos. Gracias, Señor. Gracias porque no hay que ofrecer más sacrificio. Tú fuiste el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Y hoy te damos gracias de eso. Hoy vivimos, Señor, esta realidad en nuestras vidas. Te pedimos que tú nos des la valentía, que tú nos des el denuedo, que tu Espíritu Santo nos compunga, Señor, para poder compartir tu palabra, tu mensaje, ese que cambia, ese que transforma, ese que hizo bajar a Zaqueo del árbol, ese que hizo que esa mujer samaritana no fuera más a buscar esa agua común. ¿Por qué? Porque de su interior brotaron ríos de agua viva y esa mujer fue testigo de tu poder y predicó a una Samaria entera. Oh, Señor, ese evangelio que cambia y que transforma vidas. Oramos para que tu reino, Señor, sea establecido. Oramos, Padre, por cada una de nuestra casa, de nuestra familia. Allí donde hay una iglesia, Señor, gracias. Porque cuando algunos creían que las iglesias se cerraron, no, Señor, gracias porque tú nos llevaste a abrir una iglesia en cada hogar. Gracias porque somos la iglesia. La iglesia no son cuatro paredes, la iglesia la integramos nosotros, los santos, aquellos que hemos sido redimidos por tu sangre, Señor. Gracias, Padre. Oramos por esta ciudad, Padre, para que tu gracia, tu perdón, tu misericordia corra por las calles de esta ciudad. Que tú traigas, Señor, convencimiento de pecado. Que aquellos muchos se puedan arrepentir, Señor, y puedan venir corriendo a tus brazos, Señor. Que puedan venir muchos a los pies de Cristo a través de esta situación. Que tú te puedas valer, Señor. Que Juan Lacase te conozca, que Uruguay te conozca, que el mundo entero, las naciones, Señor, que están heridas
vidas que están golpeadas por esta situación puedan darse cuenta que tú sigues siendo Dios, que no hay otro, que no hay otra salvación, que solo tú eres el camino. Oh Señor, oramos, Padre, oh, para que tú traigas un despertar sobre nuestras vidas, un despertar sobre nuestras ciudades, sobre nuestro barrio, sobre nuestro país. Señor, despierta, despierta, Señor. Oh, te damos gracias, Padre. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Hablando a mi corazón, que tú sigas hablando a mi vida, a mi familia, y que podamos estar atentos cada día. Y bueno, nos volvemos a encontrar este próximo miércoles a las 20 horas por Facebook. Y bueno, que podamos estar ahí conectados y no desperdiciando nuestro tiempo, sino poder compartir cada día estas palabras de fe y de crecimiento para nosotros, para nuestra familia y para aquellos que nos rodean. Te bendecimos en el nombre de Jesús.